En este ejercicio estaremos estudiando y repasando diferentes fórmulas y funciones de Excel. Para esto vamos a guiarnos con el ejercicio de Excel, que es el que estamos viendo en pantalla, pero además vamos a estar trabajando con el documento de PDF que contiene las instrucciones. Para efectos de la práctica, este es el documento y va a estar disponible en el aula virtual. El punto 1 de este documento dice, bueno, que abramos el archivo directamente en Excel, ¿verdad? Ya lo tenemos abierto en este momento y vamos a ir ejecutando cada una de las instrucciones paso a paso. El punto número 2 dice, calcular la columna de descuento teniendo en cuenta que el modelo Sandalia tendrá un descuento sobre el precio unitario del 10%. El resto no tendrá descuento. Para esto empezamos a utilizar lo que se llaman condicionales. Entonces nos vamos a posicionar en la celda F4. Primero que todo, ¿qué es un condicional? Es una función de Excel que me va a permitir tomar una decisión evaluando una condición. Entonces vamos a ingresar la fórmula igual si. En inglés se conoce como if, ¿verdad? Y nos va a pedir tres argumentos esta función. La primera es cuál sería la prueba lógica que va a realizar. Recordemos que las pruebas lógicas, digamos, en lo que son condicionales, únicamente, digamos, tienen comparaciones que el computador puede contestar. Por ejemplo, preguntar si una celda o un número es mayor, menor, igual o diferente de otro, algo que él pueda evaluar. Entonces yo le vamos a preguntar que si la celda C4, ¿verdad? Que es el modelo de esa línea, es igual a la palabra sandalia y sandalia va a ir entre comillas por ser texto. Le damos punto y coma. Ahora, si esta primera evaluación es verdadera, entonces vean que Excel me dice valor sí verdadero. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Entonces sería el precio unitario, que es el precio que está disponible, digamos, en la casilla E4 multiplicado por el 10% para el descuento. Punto y coma. Ahora, si la comparación o la prueba lógica realizada es falsa, ¿qué sería lo que Excel tiene que hacer? El mismo ejercicio nos dice que el resto no tendrá descuento, o sea, si no es sandalia no tiene descuento. Entonces se le aplica el valor de 0 y cerramos paréntesis. Damos Enter. Y vean que ahí nos dice que en este primer caso el descuento unitario de sandalia es 150, que efectivamente es el 10% del valor de 1500. Esta función la vamos a arrastrar para que la lógica se aplique a todos los casos de abajo. Entonces vamos a poder ver, por ejemplo, que en el segundo caso no aplica descuento por ser un zapato deportivo. En el tercer caso vuelve a aplicar por ser sandalia. Y luego, por ejemplo, en zapato y deportivo no aplica descuento. Y así sucesivamente con cada uno de los casos. De ahí pasamos al punto 3, que dice calcular la columna subtotal. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el cálculo? Dice que es la cantidad. Entonces nos posicionamos en la primera celda. La cantidad de producto que el cliente está comprando multiplicado por el precio unitario menos el descuento. Y cerramos paréntesis. En este caso es muy importante colocar el descuento para que realmente tenga prioridad primero la resta. O sea, el par de sandalias ya no va a costar 1500, sino que va a costar 1500 menos 150, que son 1350. Y ese realmente es el monto que se va a multiplicar por la cantidad de pares de sandalias comprados. Le damos Enter y nos da el precio subtotal. Y arrastramos para todos los casos. En el ejercicio también nos va a decir que el siguiente punto es multiplicar el subtotal por el porcentaje que se encuentra en amarillo en la casilla de arriba. Entonces vamos a multiplicar el subtotal por, en este caso nos dice el ejercicio que es un 23%, y recordemos que ese 23% se va a mantener en todo, digamos en cada uno de los casos que yo voy a desplazarme. Entonces necesito fijarlo con F4. Le damos Enter y arrastramos el cálculo. Posteriormente me dice que requiere el total, ¿verdad? Entonces el total va a ser igual al subtotal más el impuesto correspondiente.
y ese sería el total final. Y ahí arrastramos. Luego el punto 6 nos dice, al final de la planilla de ventas, en la columna rotulada como puntos, se deben mostrar los puntos generados por cada vendedor en cada venta realizada. Para esto se debe tomar en cuenta que las ventas que superan las 2 unidades deben generar 2 puntos, mientras que aquellas que no las superan en esta cantidad solo deben generar 1 punto. Entonces, lo más importante es tener presente la condición. Dice aquellas que superan las 2 unidades. Entonces, la persona o el vendedor que gane es porque vendió más de 2 unidades. ¿Cómo se refiere a unidades de zapatos, digamos, o a ventas de zapatos? Tiene efectivamente que ser número entero. O sea, 3, 4, 5 ya ganó 2 puntos. 0 ventas, 1 venta o 2 ventas solo gana 1 punto. Entonces volvemos a recurrir a la función de condicional, ¿verdad? Que va a ser igual si. Y aquí le vamos a decir, si la cantidad que esta persona vendió es mayor que 2, vean que si quisiera poner mayor igual, pondría mayor igual, pero en este caso nos dice que es mayor estricto. Si es mayor a 2, entonces dele 2 puntos. Punto y coma. Caso contrario, dele solo 1 punto. Veamos que en este caso, como las respuestas que está dando nuestro condicional son respuestas numéricas, únicamente debe colocarse el número. No es necesario colocar comillas, como si lo hiciéramos, digamos, en el caso de texto. Le damos Enter y arrastramos nuestra función para determinar. Veamos que en este primer caso, como vendí 3 unidades, gané 2 puntos. En los siguientes casos vendí 1, 2, 2, solo gané 1 punto. Luego volví a vender 3 puntos y esta persona ganó 2 puntos de premiación. Posteriormente, en el punto 7 nos dice, en la hoja nombrada vendedores, que es la que está aquí a la parte de ventas, debemos calcular A, cuántas ventas, o sea, registros en la tabla, ha realizado cada vendedor. Entonces, lo primero que deberíamos poner aquí son los nombres de los vendedores. Entonces, vamos a venirnos a la parte de ventas, vamos a copiar todos los nombres de los vendedores y aquí vamos a pegarlos, ¿verdad? Vean que eso podría ser una lista muy grande. Y efectivamente, cada vez que un vendedor repite la venta, se repite su nombre. Entonces necesitamos eliminar duplicados. Para esto nos vamos a ir a datos. En datos vamos a ver que dice quitar duplicados. Le vamos a decir que vamos a continuar con la selección actual, que va desde la celda A2 hasta la A18. Y le decimos que quite duplicados. Esta casilla de datos con encabezado no la marcamos porque no marcamos la celda A1. Si en la selección hubiéramos marcado a partir de la celda A1, entonces sí habría que marcarla. Ya nos dice Excel que ha quitado 14 duplicados y que efectivamente solo nos quedan 3 valores únicos, que son la cantidad de vendedores que tenemos. Una vez con estos vendedores, vamos a calcular la cantidad de ventas, que es esta que está aquí. Entonces, la cantidad de ventas, yo necesito una función que me permita contar cuántas veces aparece la palabra Ana en la tabla. Entonces, para esto, vamos a posicionarnos en la celda C2 y vamos a utilizar la función de contar.si. Veamos que la función de contar solita lo que hace es contar la cantidad de celdas, digamos, que tienen un dato como tal. En este caso, el contar.si me cuenta si cumplen alguna condición en específico. Entonces, al abrir paréntesis nos dice que cuál sería el rango. Nos vamos a venir a la hoja de ventas, vamos a marcar nuestra lista de vendedores que va de A4 a A20. Vamos a posicionarnos en F4 para que ese rango de ventas quede fijo y posteriormente podamos arrastrar esa función hacia abajo. Y ahí mismo debemos darle punto y coma. Es muy importante dar el punto y coma en este aspecto para que cuando nos volvamos a cambiar de hoja nuestra fórmula no cambie. Nos venimos a vendedores y nos dice cuál es el criterio. El criterio, si yo lo fuera a escribir en texto, sería entre comillas, comillas, Ana, comillas. Pero como lo tengo ahí a la par y yo quiero arrastrarlo para que posteriormente cambie automáticamente a Pedro o a José, entonces voy a marcar la celda A2.
y cerramos el paréntesis. Veamos que en la función o en la barra de funciones arriba dice vendedores, signo de admiración A2. Eso significa que la celda que está utilizando como criterio se encuentra en la hoja vendedores, que es todo lo que está antes del signo de admiración, y posteriormente de la hoja me dice la celda en específico. Le doy enter, me dice que son 8. Para Pedro y para José serían 4 y 5 respectivamente. El punto B de la misma pregunta, la 7, me dice cuánto ha recaudado en total cada uno de los vendedores. Entonces necesitamos, digamos, hacer una función que me permita a mí determinar el monto que Ana ha vendido. Ya sé que hizo 8 ventas, que lo calculé con la de contar puntos y, pero ahora ¿cuántos significan dinero esas 8 ventas? Entonces aquí vamos a utilizar una función de suma, pero una función de suma condicional. La función se llama sumar puntos y lo primero que me dice es dónde está el rango de la información. De igual manera nos venimos a ventas, marcamos el rango de vendedores, le damos clic en F4, nos damos clic en punto y coma, nos devolvemos a nuestra hoja de vendedores. El segundo criterio, digamos, o argumento que nos pide es el criterio. Marcamos la palabra Ana, no la fijamos porque yo necesito que después utilice Pedro y José. Y le voy a dar punto y coma. El tercer argumento que me pide la función se llama el rango suma. Ya le dije, busca Ana en esta lista y cada vez que lo encuentres debes sumar. ¿Pero sumar qué? Lo que voy a digitar, digamos, en este tercer rango, que sería, digamos, el monto total de la venta incluyendo el impuesto. Le vamos a dar F4 y cerramos el paréntesis y ahí mismo le damos enter sin cambiarnos de hoja. Entonces Ana ha vendido 21.857. Arrastramos a Pedro y a José y ahí me indica, digamos, los montos correspondientes para cada uno de ellos. Después dice en la hoja nombrada productos, que es esta que está aquí a la par, calcule cuántas unidades se vendieron por modelo y cuánto se recaudó por modelo. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ya no por vendedores, sino por producto. Entonces nos vamos a la hoja de ventas, me traigo la lista de productos, la copio, me vengo a productos, pego la lista, ok, se me creó un espacio en blanco ahí, lo puedo borrar sin problema, marco la lista y le digo datos, quitar duplicados, continuar con la selección, aceptar, elimina 14 duplicados y me quedan solo 3 productos. Ahora sí, necesito saber la cantidad de unidades. Vean que ahora sí, en una sola venta yo pude haber vendido 3 de esas unidades. Entonces esa función de cantidad es una sumatoria condicional que va a depender del tipo de modelo. Entonces vamos a darle igual sumar puntos y el criterio, perdón, el rango sería lo primero. Nos venimos a ventas, ahora marcamos el rango de la columna C de modelo. Le damos F4 para fijarlo, punto y coma. Nos devolvemos a la hoja de productos. Nuestro criterio sería la palabra sandalia, porque después necesito que cambie a deportivo y a zapato, y no va fija. Le damos punto y coma, y luego sería qué es lo que vamos a sumar. En este caso, como está sumarizando cantidad de unidades, nos vamos a venir a la tabla y vamos a marcar el rango. Lo fijamos, muy importante. Cerramos el paréntesis y le damos enter. Entonces me dice 20. Arrastro esa función y son 11 deportivos y 13 zapatos. Ahora dice también el punto B de la pregunta 8, ¿cuánto se recaudó para cada modelo y totalizar? Entonces sería este ejercicio, que sería exactamente idéntico al anterior, solo que en vez de sumar la cantidad de unidades vendidas, vamos a estar sumando el total, en este caso con impuesto. Sumar puntos y, abre paréntesis, nos vamos al rango, marcamos el rango, F4, punto y coma, nos devolvemos a productos, el criterio sería la palabra de modelo, ¿verdad? Sandalia, punto y coma, y el rango de suma, que es lo que está variando, que sería el total de la columna I, F4 para fijar,
cierra paréntesis, enter, y arrastramos en estos casos. Luego dice, en la planilla generada como vendedores, en la columna rotulada como puntos, se deben mostrar los puntos totales obtenidos por las ventas efectuadas por cada vendedor. Nos devolvemos a la hoja de vendedores y vean que dice puntos. Entonces yo necesito saber cuántos puntos en total acumuló Ana, Pedro y José. Para esto necesito sumar cada uno de los puntos que ganó en cada una de las transacciones. Y vamos a utilizar la función de sumar puntos i. Sumar puntos i, abre paréntesis, el rango serían los nombres, muy importante. Fijamos con F4, punto y coma, volvemos a la lista de vendedores, marcamos el criterio, Ana, punto y coma, nos devolvemos a la hoja de ventas y vamos a marcar la columna de puntos, F4 para fijar, cerramos el paréntesis y le damos Enter. Y arrastramos. Entonces, efectivamente nos indica que Ana ganó 11 puntos, Pedro ganó 5 puntos y José ganó 9 puntos. Y dice el punto 10 de la práctica, al final de esta misma planilla, en una columna rotulada como premio, se deben calcular una prima especial para los vendedores que hayan acumulado más de 10 puntos. El valor de la prima será del 5% del total vendido por cada uno. Entonces, lo que nos dice el ejercicio si vendió más de 10, o sea, si ganó más de 10 puntos, en este caso, a simple vista vemos que solo Ana cumplió con ese criterio, pero hay que desarrollar un condicional que automatice esta decisión, considerando que esta tabla podría tener 100, 1000 o 10.000 vendedores. Entonces nos posicionamos en la celda E2, que es donde queremos que nos aparezca la respuesta. Le vamos a dar igual, vamos a darle sí, y la prueba sería la cantidad de puntos mayor a 10, punto y coma. Si esto se cumple, yo necesito darle un premio del 5% de las ventas de esta persona. Entonces sería el monto de las ventas por el 5%. Punto y coma. Y luego, ¿qué sucede si no lo cumple? 0, no gana. Entonces a esto lo vamos a arrastrar hacia abajo. Veamos que aquí hay un tema interesante que se podría discutir también, y es que si el premio se calcula sobre el monto vendido con impuesto o sobre el monto de los productos sin impuesto, pero ya es una decisión que la organización tiene que considerar, porque los impuestos no se consideran como parte de las utilidades, y en este caso sí estaríamos dando un porcentaje, digamos, al vendedor sobre el caso de las utilidades, pero eso es un punto, digamos, a analizar, digamos, en otra perspectiva. Este sería entonces, digamos, el desarrollo de nuestra práctica. Veamos que hemos aprendido a utilizar nuestros primeros condicionales, hacer algunas funciones básicas y aprender a utilizar cierto tipo de funciones como el contar puntos i o el sumar puntos i, que nos va a permitir realizar la función correspondiente pero con algún criterio establecido. Muchas gracias y espero que la práctica haya sido provechosa para ustedes.